Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del economista Ivanhoe N.G. Cortiña, un experto en economía, amigo de esta sesión, colaborador de esta sesión, porque usualmente venimos a analizar los acontecimientos económicos nacionales e internacionales. Buenos días, Ivanhoe. Buenos días, sí, gracias nueva vez por tu generosidad, ¿no?, de tenerme aquí presente con tus seguidores en este prestigioso programa. Vamos a empezar hablando de cómo tú ves la economía dominicana en esta coyuntura, con choques externos. El petróleo tiene en zozobra no solo a la economía nacional, sino a la economía mundial, aún sean países petroleros, productores o no productores, porque como yo a veces digo, esta es la principal materia prima mundialmente. Entonces, esa alza que cuando empezó estaba alrededor de los $70 el barril, ya a veces pasa de 100, se mete a 110, vuelve, pero ha estado rondándolo. Bueno, pienso que lo menos que puedo decir sobre la conducta del gobierno es de preocupación ante el hecho de que el gobierno no muestra un accionar haciendo alguna propuesta, presentando algún plan, por lo menos en el ámbito fiscal, que pueda afrontar esta situación de choque petrolero que está ocasionando el conflicto entre Estados Unidos e Israel sobre Irán. Como recordarás, Héctor, el año pasado se formuló un presupuesto que es el vigente. En ese presupuesto se consideró que el precio del barril del petróleo iba a ser de alrededor de $48 el barril. Y además de que el crecimiento económico iba a estar situándose en torno al 4.5%. Esos fueron los grandes supuestos macroeconómicos, así como también precios de la onza del oro, Troy, muy por encima del que finalmente se ha estado posicionando en los últimos días. ¿Y qué resulta? A partir del choque petrolero, que se inició el 28 de febrero de este año 2026, este presupuesto que está vigente en la República Dominicana ha dejado de responder al contexto de normalidad que había en la economía dominicana cuando se formuló el presupuesto entre agosto y septiembre del 2025. Ya a esta altura del juego, mediados de abril del año 2026, el contexto es totalmente distinto, en donde comienzan a hacer metástasis la segunda ronda de inflacionaria que próximamente los consumidores la van a estar padeciendo. Entonces, este presupuesto del 2025, como expresión financiera del gobierno, tiene hasta cierto punto, del 26, tiene hasta cierto punto atada las manos del gobierno, porque su inactividad, su inacción al no someter por ante el Congreso de la República una propuesta de modificación presupuestaria que debió hacerse porque ya el conflicto tiene más de 6 semanas que estalló. Y como el presupuesto actual no responde a una economía de choque, pues obviamente el gobierno no puede jugar de manera más procíclica con el presupuesto a favor del choque petrolero. De tal forma que los 12.000 millones de pesos que el gobierno previó como gasto público destinado a los subsidios a los combustibles ya resulta insuficiente, porque al día de hoy de esos 12.000 millones de pesos se han consumido más de 7.200 millones de pesos. Por lo tanto, se ha consumido más del 50% del total del gasto público apropiado para esa partida. Por eso es que yo digo que el gobierno muestra una inacción frente a la situación que hoy día vive la economía dominicana.
de la única manera que el gobierno puede afrontar en forma institucionalizada es sometiendo una reforma presupuestaria. Y yo me pregunto esto, ¿pero por qué que no lo han hecho? Cuando aquí en la República Dominicana, en más de una oportunidad, se ha modificado Constitución de la República en 2 días. ¿Y cómo es posible que ya han pasado prácticamente 7 semanas del conflicto bélico en Medio Oriente? El gobierno no ha hecho, ni siquiera ha anunciado que va a someter una propuesta de modificación presupuestaria. ¿Y no será por la tradición de acogerse al famoso complementario que le llaman reestructurado en el argot presupuestario, pero eso se que hace, ha mediado en el segundo semestre? Sí, pero eso se hace en condiciones de normalidad. Pero el mundo ni el país vive en condiciones de normalidad. Vivimos en un choque petrolero. Ya decía que el precio del petróleo se presupuestó a $48 el barril y en el programa monetario del Banco Central en algo más de $50 el barril, como 57. Pero ¿cómo está hoy día? Sobre los $97 el precio del barril del petróleo. Sube unos dólares, baja unos dólares, pero en promedio supera los $95 en las últimas semanas. Por lo tanto, más que duplica o duplica el precio del petróleo de referencia. Y ya eso tiene un impacto en las finanzas públicas. De esa manera, lo que quiero decir, Héctor, es que soy partidario de que el gobierno, con esta reforma del presupuesto, redirija partida del gasto público hacia afrontar el choque petrolero. No que disminuya el gasto público, sino que lo redirija. De tal forma que el gobierno pueda, con el gasto público, seguir jugando un rol procíclico a favor del crecimiento económico y no contracíclico y en desmedro del impulso que pueda darle a la economía dominicana, siempre cuidando a los más vulnerables, naturalmente. Y entiendo, Héctor, que el gobierno, ahora que ha iniciado una jornada de contactos y de consulta con el liderazgo nacional, tanto político como empresarial, con un diálogo nacional, yo entiendo que el gobierno debe poner sobre la mesa la posibilidad de implementar una regla fiscal para los subsidios. En el país existe como ley una regla fiscal para el gasto público, pero no tenemos una regla fiscal para los subsidios de forma tal que sea elástica, que sea procíclica en función del comportamiento que puedan mostrar el precio del barril del petróleo en los mercados internacionales. Fíjese, ahora mismo estamos viviendo una situación atípica. ¿Cuándo se había visto que el precio del petróleo WTI esté por encima del precio del petróleo Brent? No se había visto en la historia de la cotización del petróleo. A veces hasta de $10. Exacto, y en promedio de alrededor de $4 o $5, pero llegó a pico de $10. Ahora, en algunos casos, por semana, el WTI ha superado el Brent. Pero ¿cuál es el que consume la República Dominicana? El WTI. Y tenemos la suerte, la dicha, que tenemos asegurado el abastecimiento del petróleo aún a ese precio, porque ese petróleo viene desde los Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros no tenemos una amenaza física del petróleo como choque petrolero. Nosotros tenemos una amenaza financiera, un choque financiero, porque el presupuesto dominicano, el vigente, que se formuló en el 2025, no se formuló considerando un escenario como el que tenemos hoy día. De ahí la situación imperativa de que el gobierno promueva una reforma presupuestaria sin bajar el gasto público, pero sí redirigiendo partida del gasto público. Yo quiero que conversemos sobre, ya hablamos un poco de la política fiscal y que debe mantenerse proactiva, o sea, que no sea una contracción para el crecimiento económico, sino una redirección. Ahora, en un escenario como el que se pinta en Estados Unidos de indecisiones y sobre el tema de las tasas de interés y la próxima autoridad de la Reserva Federal, ¿cómo podríamos nosotros salir de eso? Pero me lo va a comentar
en el próximo segmento. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista N.G. Cortiña. Yo te decía y te dejé en el aire cuando hicimos la pausa sobre cómo accionar internamente cuando esta es una economía muy dependiente en todos los sentidos, diría yo, de la economía de los Estados Unidos, donde ahora todavía hay una especie de pulso entre el presidente Trump y el presidente de la Reserva Federal. Sí, que el presidente quiere que bajen la tasa para que la economía se dinamice, pero la Reserva entiende que la inflación en Estados Unidos todavía no ha bajado a la meta. Fíjate. Está por encima y entonces todos esos factores aquí, no hay mucha autonomía para hacer cosas sin que pueda afectar internamente, crear hasta una fuga de capitales si pudiera andarse. Fíjate, así como te mostré preocupación por la inacción gubernamental en el ámbito fiscal, lo propio no puedo decirte del ámbito monetario. Yo creo que el ámbito monetario ha sido manejado con mucha inteligencia en esta coyuntura y en este año. Los indicadores monetarios se han mostrado en forma muy prudencial. Ahora mismo se puede observar en los grandes agregados monetarios una desaceleración del ritmo de crecimiento que había mostrado. Esto un poco para no presionar ni la tasa de interés ni la tasa de cambio. Porque la tasa de interés monetaria de los bancos centrales, ahora mismo por el tema del choque petrolero, en una primera fase no debe haber una sobreactuación de la autoridad monetaria, porque el choque petrolero tiene, para provocar inflación en su primera ronda, no tiene un origen de demanda, sino que tiene un origen por el lado de la oferta, porque es un choque que afecta uno de los principales insumos de economías dependientes como la República Dominicana. Sin embargo, luego que y de ahí que el Banco Central asumiera la postura para este mes de mantener congelada la tasa de política monetaria. Luego de que este choque petrolero ya comenzó a entrar al torrente sanguíneo de la economía dominicana, va a venir una segunda ronda de choque inflacionario derivado del choque externo. Entonces ahí sí el Banco Central, el ámbito monetario, debe estar muy apercibido para reaccionar en torno a qué postura asumir con la tasa de política monetaria frente a la magnitud que pueda estar moviéndose en el tema inflacionario. Por el momento yo creo que ellos han sabido manejar muy inteligentemente el tema de la tasa de cambio, porque como el choque petrolero de alguna manera se ha mitigado con el tema de los subsidios, a pesar de que ya se traspasó en forma acumulada 15 pesos durante 2 semanas, pero pudo haber sido más. Entonces eso contiene un poco la inflación, que puede ser luego posteriormente una inflación diferida, cuando llegue un momento en que eso se haga fiscalmente insostenible. De ahí que en la segunda ronda de inflación, que de seguro va a ser mayor que la de marzo, que fue de 0.27%, la de abril de seguro que podría sobrepasar o acercarse al 1%. De esa manera, ahí el Banco Central sí pudiera reconsiderar la postura que va a asumir frente a la tasa de política monetaria, sin considerar mucho el tema de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aunque siempre esa tasa es y debe ser un referente por el tema del control de las inversiones extranjeras y de evitar la fuga de capitales. Pero en el campo de la tasa de cambio, que es la que pudiera propagar más una inflación en un momento como este, por el efecto traspaso que tiene la tasa de cambio sobre los precios en la economía dominicana, yo creo que ha sido manejada adecuadamente a través de los agregados monetarios.
Ya. Volviendo entonces a la parte fiscal, cuando tú sugieres que se convoque para una reformulación, diría yo, Presupuestaria. ¿Cómo quedaría en ese nuevo esquema? ¿Cómo tú lo visualizas? El tema de las inversiones, los gastos de capital, que se dice que son pequeños, pero cada vez que hay que constreñir el presupuesto, por ahí es que se empiezan. Mira, en mi visión que tengo sobre el problema, yo solo tocaría la parte del gasto corriente y el gasto de capital sería intocable. El 13% que está presupuestado para este año como porcentaje del gasto público total, cuidarlo, mantenerlo para el resto del año en esa partida destinada al gasto de capital. Luego, el gasto corriente sí debe ser reformulado para redirigir recursos hacia seguir mitigando el impacto del choque petrolero. Y yo he estimado que entre 25.000 y 30.000 millones de pesos pueden ser redirigidos, no disminuir el gasto público, sino redirigir entre 25.000 y 30.000 millones de pesos hacia evitar que el choque petrolero tenga un impacto severo en la inflación dominicana y por lo tanto que luego impacte en el poder adquisitivo de la gente, en la calidad de vida de la gente y se propague a toda la economía y genere una situación de inestabilidad macroeconómica. Por eso entiendo que la regla fiscal para el subsidio que estoy promoviendo, que estoy planteando, debe ir en las siguientes direcciones. Esta regla fiscal para el subsidio a los combustibles, que no es la regla fiscal que ya conocemos en Dominicana como ley. Como la ley de responsabilidad fiscal. Exacto. Esta ley o este dispositivo que perfectamente puede involucrarse y debe hacerse en la reforma presupuestaria, contaría de por lo menos 3 aspectos. El primero, fijar un techo o un tope máximo del subsidio, el monto del subsidio que se destinaría a evitar el alza de los combustibles. Segundo, y así de esa manera lo tenemos totalmente institucionalizado y no es discrecional. Segundo, que los subsidios pasen a una fase superior de no ser generalizados, sino focalizados, siempre preservando a las grandes mayorías y a los más vulnerables. Y tercero, obviamente, que el país comience a entender que la ley, que la fórmula que se utiliza para la fijación de los precios de los derivados del petróleo en la República Dominicana deje de tener un carácter administrativo y pase a tener un carácter de mercado, de tal forma que no haya tanta discrecionalidad en las autoridades del pasado y del presente, que siempre la ha habido, para que los precios puedan quedar más sincerizados, especialmente para aquellos sectores de la vida económica dominicana que no necesitan estar siendo subsidiados con recursos públicos que penalizan de alguna manera dirigirlo a programas y proyectos que está necesitando el país y la población dominicana. Sí, ahí bajó. Tú eres consciente, y lo sé, y he seguido tus escritos, de la enorme inflexibilidad del presupuesto. Porque cuando tú tienes que en intereses de la deuda, el servicio de la deuda, se va casi una cuarta parte, tiene otro gran compromiso que es el tema del gasto de la educación. ¿Tú crees que por otra parte aparecerían? Sí. Yo hice el ejercicio. Ajá. Cuando yo te he dicho que he identificado para reformular el presupuesto de la nación y redirigir esos recursos del gasto corriente, repito y reitero, sí, aproximadamente entre 25 a 30.000 millones de pesos, es en distintas partidas del gasto corriente, que hoy día están sumamente siendo muy improductivas, para ser generoso en la expresión y no ser un poco más severo en la valoración. Pero sí, hay espacio
Y concuerdo contigo en que realmente el presupuesto nacional tiene una gran restricción presupuestaria, con cargas fijas como las partidas de los sueldos y salarios, como la partida de los intereses de la deuda, que ronda el 23-24%, y otras partidas como el 4% de educación y algunas partidas que están establecidas por ley y que están destinadas a fines específicos. Pero aún dentro de una reforma presupuestaria, aquellas que están siendo ineficientes e improductivas de esas partidas que hoy día forman parte del gasto fijo del gobierno, pueden ser abordadas. Porque tal vez cuando en el momento que fueron concebidas se necesitaban, pero hoy día muy probablemente no se estén necesitando. Usted, uno que ha estado involucrado en el tema de la formulación presupuestaria de la República Dominicana, nosotros sabemos, y los que estamos involucrados en esos temas sabemos, que a la mayoría de las instituciones públicas se le asigna presupuesto por incrementalismo. Yo diría que a todas. Y si en el año 2025 tuvieron 1.000 millones, en el año 2026 van a tener 1.100 millones. Así sencillamente, aunque no hayan hecho nada en el 2025. Crecimiento vegetativo. Exacto, y eso hay que acabarlo, ¿no? Aquí hay que formular un presupuesto en base a resultados. Que las instituciones que han pedido un determinado presupuesto, no por incrementalismo, sino porque aspiran a brindarle a la sociedad dominicana determinados resultados como parte de la ejecución del gasto público, pues bienvenido, pero basado en eso. Y que el próximo presupuesto, en este caso el del 2027, también esté sujeto a los resultados del 2026. Y nuestra próxima entrevista será sobre ese tema, sobre con gusto. sobre resultados. Así que gracias como siempre, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en Otros Puntos de Vista.